Luego vamos con una pregunta un poco controversial, y es que ¿qué opinas de la pirámide alimentaria del gobierno y cómo se ha establecido un poco eh, la pirámide alimentaria? Am, es difícil porque cuando hablamos de recomendaciones en salud pública tenemos que tener en cuenta de que hablamos para justamente la población general y yo entiendo o me gusta pensar que todas las recomendaciones, como lo que comentábamos al principio, 5 piezas de fruta y verdura al día, se hacen de forma muy generalista, de forma muy directa, sin muchos matices para que las personas se queden con un mensaje directo. A mí este tipo de mensajes generales no me parecen mal, me parece que son un punto de partida interesante y es mejor que haya personas que hagan caso a según qué mensajes en salud pública a que no hagan caso a ninguno. Lo que es cierto es que, bueno, podríamos discutir que la pirámide nutricional no es algo que entre en cualquier contexto, que hay ciertos alimentos a los que quizás yo le cambiaría el orden de la pirámide que tenemos actualmente en España, pero que al final tenemos que tener en cuenta que es mucho más fácil que las personas identifiquen a través de una imagen cómo debería ser medianamente una alimentación más o menos decente a que no tengan nada. También te digo una cosa, ojalá la mayor parte de las personas siguieran las recomendaciones nutricionales de la pirámide, que por muy mala que sea, seguramente sería mejor de lo que un montón de personas hacen con su alimentación. A raíz de esta Claro. pregunta, Pero a mí, di tú, Antonio, si quieres. A mí lo que me llama la atención de la pirámide en sí es que están antes cereales refinados, pan, pasta y ese tipo de alimentos, antes que, por ejemplo, verduras o frutas o alimentos como huevos, pescado, carne, que puedan ser más densos en nutrientes, que puedan tener en sí más contenido en micronutrientes, que, por ejemplo, los que están abajo, que normalmente tienen bastante alimento, pero son muy poco densos en micronutrientes y quizás para una población sedentaria que no se mueve mucho, si están constantemente consumiendo un montón de carbohidratos que no van a usar en el día, quizás es un poco contraproducente. En el libro de Ismael Galancho, Requiem por una pirámide, prácticamente es que se pasa todo el libro hablando sobre eso y al final él propone su propia pirámide y da la respuesta a lo que tú comentabas ahora, y es que nuestra pirámide es una especie de herencia de las primeras pirámides que estuvieron disponibles allá en los Estados Unidos. Entonces, bueno, a través de diferentes intereses de la industria del cereal y de la agricultura, pues esos grupos de alimentos que encontramos en la base, esos cereales, por ejemplo, se han mantenido a lo largo del tiempo y nosotros hemos adoptado esa tendencia, cosa que no han hecho otros países. Por ejemplo, la pirámide australiana no tiene nada que ver con la nuestra porque justamente en la base pone lo que tú quieres que pongan. Pone frutas, verduras, vegetales como gran parte de lo que debería ser el sustento de la alimentación y hacia arriba pues empiezan a haber otros alimentos como por ejemplo ya esos grupos de alimentos ricos en carbohidratos como pueden ser cereales o pastas. Pero bueno, la pirámide que tenemos es la que tenemos. Me parece, como dije antes, un recurso interesante y luego en consulta, que es el ámbito de acción que podemos tener los dietistas o nutricionistas, pues ya podemos decirle a la persona que tenemos delante, oye, mira, quizás esta pirámide no es exactamente para ti, puedes empezar por aquí, pero podemos hacer este y este cambio que seguramente a ti te va a ir mejor. Pero como norma general, no me parece tan descabellado, no me parece una genialidad, pero podría ser peor. Es que lo que a mí realmente me chocó con esto, y por eso te lo preguntaba, es que yo, por ejemplo, estuve en una residencia de estudiantes y todas las comidas, por así decirlo, están organizadas en base a esta pirámide. Y la usan como base de decir, esto es lo que tenemos que dar ciertas veces al día, esto no. Y entonces, bajo esa pirámide, era admisible meter patatas fritas todas las comidas. Pues como las patatas estaban abajo de la pirámide, nos ponían en todas las comidas patatas fritas con todo, croquetas, nos ponían muy poca cantidad de carne o pescado y la base todo patatas fritas para rellenar con a saber qué aceite frito. Y esto también se ve en sitios como por ejemplo residencias de ancianos o sitios como hospitales
donde la alimentación es muy poco densa en micronutrientes y nos encontramos con este tipo de alimentos fritos o alimentos procesados que podrían ser admisibles en la pirámide porque no habla de métodos de procesado de comidas o cómo se deben cocinar esas comidas, y yo creo que es un problema porque puede ser ciertamente perjudicial para la recuperación de alguna gente que está en hospitales, o bueno, o pueden acabar con eso, deficiencias nutricionales para cuando se vayan si están ingresados, para cuando se vayan a acabar con una deficiencia nutricional. Claro, tienes razón lo que dice, es decir, una cosa es los dibujos que aparecen en la pirámide y otra cosa es la interpretación que haga una entidad de esa pirámide en base al presupuesto del que disponga para traducirla en platos que luego le van a servir a los comensales. Entonces, por muchas papas o patatas que tengamos en la base, seguramente será poco probable que el método de cocción ideal sea la fritura. Y seguramente esa papa estaría igual de genial si priorizáramos otros métodos de cocción más interesantes como un horneado o un cocido o incluso hacerlas al microondas, que se tarda nada y menos. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, pues entiendo que muchas de estas entidades están condicionadas por los presupuestos reducidos, y sí que es cierto que, como tú comentas, no es primera ocasión que vemos en redes sociales fotografías de menús de hospital que son una tremenda locura, un despropósito, que seguramente van a impactar negativamente en la recuperación del paciente, que se supone que es lo que queremos dentro de un ámbito hospitalario. Si unimos esto a que la presencia de los profesionales de la nutrición y dietética es prácticamente cero a nivel nacional dentro del ámbito hospitalario, bueno, que ese es otro debate. Yo no sé si mejoraría mucho si estuviéramos presentes o no, pero eso es otro debate distinto. Pues vemos, sí que es cierto que se hacen interpretaciones de la pirámide en base, entiendo yo, al presupuesto o directamente al conocimiento que tengamos de este tipo de preparaciones, ¿no? Que no son lo ideal. Sí, al final el tema económico tira mucho y en una residencia universitaria suele ocurrir este tipo de cosas que deberían estar mejor reguladas. Pero bueno, la siguiente pregunta, claro, para ahorrar, por ejemplo, ¿sí? Para ahorrar, por ejemplo, se puede poner patatas cocidas y arroz. Es decir, arroz tal cual, aunque no sea tan denso en nutrientes, no está ultraprocesado al menos. Entonces, seguramente ¿sabes? será Arroz a muerte será, y un claro, poquito de pollo. Y seguramente será más interesante esa opción que hacer una hondanada industrial de papas fritas para todo el mundo por igual. Pero también tienes que pensar qué es lo más rápido para la cocina, qué es lo más duradero, y que también qué es lo que le gusta a todo el mundo. Es muy probable que dentro de un ambiente universitario, por seguir con este ejemplo, les encanten las papas fritas en lugar de las papas cocidas que no saben a nada. Sí, es verdad. Entonces, es verdad. yo también lo puedo entender. Entonces, al final es como un sumatorio de un montón de factores que a nosotros nos puede parecer que lo ideal es otro tipo de preparación, pero quizás hacen una hondanada gigante de papas cocidas con toda la ilusión del mundo y no se las come nadie. Y se tiran a la basura. Entonces, al final es complejo, no es tan fácil. Yo entiendo que esto es difícil. No me gustaría estar en la posición de tener que decidir lo que come una residencia universitaria al completo, la verdad.